Hola, hola, ¿cómo andan? Hola. Bien, bien, ya llegando al estudio, estoy aquí a la vuelta. No, los llamaba para eso. No vayan al estudio, estoy colgado de tiempo, ¿por qué no nos vemos más bien aquí? Aquí trabajamos. Aquí es donde Mauro, para anotar. En Capital House, vénganse para acá, aquí hay unas salas buenísimas para reunirse, vénganse para acá. Listo, vamos para allá. No puede ser esto increíble. Karen, ¿viste el partido de anoche? Casi Colombia no le puede sacar ese empate a Chile. Sí, pero estábamos de visitantes. Hola, Mauro. Hola, Mauro. ¿Qué sitio tan bonito te conseguiste para trabajar Sí, hoy? no, un buen sitio para trabajar, muy cómodo, muy funcional, pero por favor pongámonos a trabajar. Bueno, está bien. Empecemos hablando, por ejemplo, con lo que está pasando con la reforma a la educación. 4 rectores de universidades privadas dijeron, no nos parece cómo está pintando la cosa, ¿no? Pues claro, porque ellos leyeron en un texto que se estaba desplazando un poco los recursos en contra de las universidades privadas. Pero ¿saben lo que dijo la ministra esta mañana? Que no, que el texto que les había llegado a ellos era un borrador en el que no se habían hecho las modificaciones. ¿Cómo no, monito? Vamos a ver si se aclara la situación, porque eso sí. A ver, Mauro, perdón la pregunta, ¿cuántos cafés llevas? ¿Por qué? Pues, Mauro, porque te noto bastante alterado. No, Pipe, pero no es el café. Es que vean lo que estoy mirando. Estoy viendo el extracto de las pensiones. ¿Ustedes han visto cómo ha evolucionado el portafolio de las acciones colombianas? Increíble. A Mauro todavía le llega ese extracto en papel. Yo creí que ya estaba pensionado. ¿Qué? Muy chistositos. ¿Por qué no miran su portafolio de acciones colombianas en sus pensiones? Eso nos afecta a muchos, eso sí. Ay, no, ya me preocupé. ¿Qué está pasando con el portafolio de acciones ¿sí ves? colombianas? Uy, ¿qué está pasando con el portafolio de acciones colombianas? Buenísimo tema. ¿Qué está pasando con las acciones colombianas y cómo afecta eso a todos los colombianos que tenemos nuestros ahorros de pensiones? Pero bueno, Mauro, para que nos relajemos un poquito, te invito a una cerveza artesanal. ¿Tú qué vas a saber de cervezas artesanales, Pipe? Pues, Mauro, sé bastante, me fui a la fábrica a mirar cómo se hacen y cuáles son los ingredientes. ¿En serio? Uy, buenísimo tema. Nos vamos después a las cervezas artesanales. Excelente. Esto va mejorando, mejorando. Les tengo además un buen tema y es... ¿Vieron el libro de la Costa Nostra, el de Laura Artí Larrieta? Claro. Bueno, este libro que se agotó además en su primera edición y que ya va para la segunda, les tengo entrevista con los editores. Rey Naranjo Editores agarraron el proyecto después de que Editorial Planeta lo rechazó y vamos a hablar con ellos acerca de qué significa este proyecto y la labor editorial en general. Y que no se nos vaya a quedar por fuera los 50 años del golpe en Chile, ¿no? Porque algo de lo que poco se ha hablado es cómo ha movido eso la economía, si es bueno, si es malo, ¿no? Buenísimo hacer una evaluación de cómo ha mejorado o empeorado la economía, porque tiene sus luces y sus sombras en estos 50 años. Excelente tema, Karen. Ay, sí, pero yo definitivamente estoy encantada con este lugar. Qué buen lugar para trabajar. Ay, pero saben que sí, cerveza, no sé qué, buen lugar para trabajar. Quedémonos aquí, ¿sí o no? Sí. Hagamos el programa desde acá. Me parece ¿Listo? bueno. En los últimos días ha habido un rumor de que Colombia podría ser degradada en los índices bursátiles internacionales, lo que ha repercutido en una caída del precio de las acciones y que por supuesto ha generado preocupación en las personas que tienen inversión en acciones y claramente que afecta a las personas que tienen su ahorro en fondos de pensiones privadas, que por supuesto tienen una participación en acciones. Mauricio, ¿qué es lo que está pasando? Pues Karen, ese es un tema clave para todos los colombianos, porque como bien dices, todos en nuestros fondos de pensiones tenemos una mayor proporción o una menor proporción de acciones colombianas. Y cuando uno revisa sus extractos, las últimas semanas no han sido buenas para las acciones colombianas. En parte por ese rumor que mencionas, un banco de inversión internacional sacó un informe que dice que a Colombia la pueden cambiar de un índice de economías emergentes a un índice de economías de frontera. ¿Qué quiere decir esos índices? Muestran a los inversionistas internacionales dónde deben llevar su plata. Y las economías emergentes son de mayor caché, son mucho más importantes que las economías de frontera. Nos podrían estar degradando y eso significaría que podrían salir capitales de Colombia, lamentablemente. Mauro, pero con todo esto que hemos visto, yo creo que vamos a la nuez. ¿Qué es lo que está pasando con el mercado de acciones colombiano? Es fundamental para que entendamos y la próxima vez que uno mire sus extractos pueda ver de qué estamos hablando. Ojo, con la pandemia se cayeron las acciones de muchas economías emergentes, incluida la colombiana. Pero en América Latina ha habido una recuperación importante. En los últimos 2 años se han recuperado alrededor de 15%, un poco más las acciones de las principales bolsas latinoamericanas, pero la bolsa colombiana no se ha recuperado. Al contrario, desde la pandemia hacia acá, en los últimos 2 años ha caído 25%. Y eso evidentemente nos preocupa a todos los que tenemos mayores o menores recursos en las acciones colombianas.
Uy, gravísimo, pero entonces, ¿tanto han caído las acciones colombianas? Bueno, pues vean, les muestro. Vean ustedes en este gráfico la evolución de los precios. Este es un índice del Colcap, de las acciones colombianas, la evolución de los precios en las últimas semanas. Y vean ustedes la situación compleja que estamos viviendo en el mercado bursátil colombiano. Mauro, eso se ve complejísimo, pero ¿cuáles son las preguntas que hay que resolver? Bueno, en primer lugar habría que saber si esto es una tormenta en un vaso de agua o si verdaderamente hay razones para que a la economía colombiana la bajen de índice, la degraden en estos índices bursátiles internacionales y eso afecte los flujos que llegan a Colombia. En segundo lugar, ¿cuál es la verdadera situación de la Bolsa de Valores de Colombia? Y sobre todo, para ustedes, para nosotros, ¿cuáles son los elementos de juicio que hay que tener para saber uno qué hace con sus inversiones en medio de esta situación? Bueno, yo creo que amerita una profundización de este tema con un experto que conoce como pocos los índices internacionales y, por supuesto, el mercado accionario en nuestro país. Así es, Karen, para dilucidar qué es lo que está pasando con el mercado accionario colombiano y qué implicaciones tiene esta noticia o este rumor internacional, tenemos con nosotros a Daniel Guardiola, es el director ejecutivo de Equity Research de BTG Pactual para Colombia y, por supuesto, un gran conocedor del mercado accionario colombiano. Bienvenido a Impacto Económico, Daniel. Hola Mauricio, gracias por la invitación. Bueno, entremos en detalle. ¿Qué factores son los que inciden para que una economía, como la economía colombiana en este caso, esté clasificada en un índice de economías emergentes, como lo estamos actualmente, o sea degradada a un índice de economías de frontera? Muy buena pregunta, Mauricio. Diría que los principales factores que miran los índices globales son capitalización bursátil y liquidez. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos básicamente 3 acciones que hacen parte de un índice. Y esas 3 acciones cumplen, según cifras a hoy, tanto los mínimos requisitos de capitalización bursátil como de liquidez. ¿Cuál es el riesgo? Pues que de aquí a que se hagan las revisiones, digamos, de estos rebalanceos, pueda caer alguna de las dos, ya sea capitalización bursátil o sea liquidez. El mínimo que exige, por ejemplo, un índice que ha estado muy de moda últimamente, que es el MSCI Mercados Emergentes, pues mínimo requiere que la capitalización bursátil sea de $2.000 millones y mínimo requiere que el flotante ajustado, digamos, por market cap sea de 1.000 millones, ¿ok? Y que tenga una liquidez anualizada de por lo menos 15%. Eso quiere decir que ese flotante de por lo menos 1.000 millones de dólares rote un 15% en un año. Esos son los 2 factores. Bueno, con esos elementos sobre la mesa, ¿cuál es la probabilidad real de que a Colombia la degraden de economía emergente a mercado de frontera, Daniel? Es una pregunta difícil. Lo que te puedo decir es lo que ya sucedió. Todos los años el índice MSCI Mercados Emergentes hace una revisión de qué países deberían ser reclasificados o no. Esta revisión pasó en junio y Colombia no fue incluido. Si tú miras, de hecho, dentro del mundo emergente, el único país que fue incluido para hacer una consulta de ver si se reclasifica o no fue Egipto. Esa consulta va a empezar en los próximos 6 meses. Entonces, a nivel país, Colombia no está en ese riesgo directo de reclasificación hoy. ¿Cuál es nuestro riesgo? Que para ser parte de estos índices se necesitan como mínimo 3 acciones que hagan parte de los índices. Y Colombia tiene 3, que son Bancolombia Preferencial Ordinaria e ISA. Entonces el riesgo es que en el rebalanceo anual de noviembre, alguna de esas 3 acciones, pues no incumplan los requisitos que te mencioné anteriormente. En el caso de Bancolombia, lo está sobrecumpliendo. El eslabón más débil, yo te diría, Mauricio, puede ser ISA, pero a cifras a hoy lo sigue cumpliendo con holgura. Entonces yo te diría que en este momento veo una probabilidad baja que Colombia sea reclasificado este año. El otro año, en junio, puede ser otra historia muy diferente dependiendo de cómo evolucione la capitalización bursátil y la liquidez de las acciones en Colombia. Con lo que hemos visto de la evolución de la Bolsa de Valores de Colombia en los últimos meses, es evidente que las acciones colombianas están bastante baratas. ¿Qué tan baratas son las acciones colombianas hoy en día? Y sobre todo, ¿qué elementos debe tener en cuenta un inversionista para saber si se mantiene allí o si le mete más recursos o qué hace con acciones colombianas? Esa es una realidad, Mauricio, en nuestro mercado. Actualmente, el mercado de acciones de Colombia se está negociando a un múltiplo de precio-utilidades de tan solo 5 veces. Si uno mira la historia de los últimos 5 años de Colombia, nos hemos negociado un promedio entre 12 y 13 veces utilidades. Si nos vamos a comparar con nuestros vecinos en la región, como por ejemplo Perú, Chile, Brasil, México,
todos son mercados en donde actualmente el mercado está pagando más de 10 veces utilidades, o sea, el doble que Colombia. Y si vamos un poco más al norte, hacia Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos es un mercado que se negocia a 20 veces utilidades. Yo creo que sin ninguna duda somos un mercado con valoraciones muy deprimidas. Uno de los grandes diferenciales, yo te diría, Mauricio, y a la vez un catalizador, es lo pegajosa que ha estado hasta ahora la inflación en Colombia y la poca visibilidad que nos da eso de recortes de tasas de interés. Y yo creo que eso es lo que el mercado de acciones en este momento no está incluyendo en los precios. En la medida en que el próximo año, o de pronto a finalizar de este año, empezamos a ver una reducción de las tasas de interés, una inflación que ojalá empiece a estar anclada, yo creo que eso vamos a verlo positivamente afectando el mercado de acciones. Es el punto de vista experto de Daniel Guardiola, director ejecutivo de Equity Research de BTG Pactual, quien nos ayuda a entender qué está pasando con este rumor global acerca de las acciones colombianas, qué impacto tiene sobre el mercado bursátil local y sobre todo, qué elementos de juicio tener para seguir en adelante invirtiendo o no en este mercado. Muchas gracias, Daniel, por haber estado en Impacto Económico. Un gusto, Mauricio. Cuando uno hace análisis como los que hacemos aquí en Impacto Económico, más o menos a la mitad del programa le da por tomarse un café, porque Pipe no salió con nada, Karen. No, dice que te iba a invitar a una cerveza artesanal, a mí no me invitó nada, mejor dicho. ¿Vas a salir con algo o no, Pipe? ¿Cómo que no voy a salir con nada? Pues me fui a la fábrica de las cervezas artesanales y me encontré cuáles son los ingredientes y cómo se hacen. Mejor, miremos la nota. Estamos con Charlie, maestro cervecero, y vamos a hacer el recorrido de cómo se hace la pola en Colombia, ¿de acuerdo? Correcto, espero que lo disfruten. Bueno, vamos. Colombia, según Euromonitor, con un consumo de cerveza de 51 litros por persona al año, es el tercer país más consumidor en América Latina. La pola artesanal, con sus cientos de tipos, cada vez es mayor sensación. Con nosotros pueden tener muchas opciones, muchos estilos, diferentes sabores, amargos, sensaciones, muchos. Nosotros manejamos siempre 5 cervezas de línea, desde una rubia suave, clásica, hasta una cerveza Indian Pale Ale, una IPA muy amarga, aromática, alcohol. Colombia es un país cervecero. Digamos, el consumo per cápita de Colombia de cerveza es relativamente decente. Yo creo que es relativamente importante, sobre todo en la zona centro de Colombia, Cundinamarca, Boyacá. Son zonas muy cerveceras y la demanda pues siempre va a estar ahí. Hablamos de la pola, pero ¿cómo se hace? ¿Qué ingredientes lleva? La malta, cebada malteada, está el lúpulo, está el agua, que el agua es el 92-95% de la composición de la cerveza, y ya vienen otros aditivos, por ejemplo, como la miel, puede haber manzanilla, limonaria, cáscaras de naranja, avena, o sea, lactosa, dependiendo del estilo de cerveza que vayamos a procesar. Mencionar uno de sus principales ingredientes, la cebada, la malta, hace pensar en el rezago de la agricultura colombiana. Ese cultivo, digamos, que ha venido creciendo en los últimos años, pero uno básicamente le podría asegurar que en términos de más largo plazo el cultivo de cebada en Colombia pues ha venido cayendo y seguramente lo ha hecho porque los suelos, las variedades que estábamos sembrando en el pasado pues seguramente no eran las más aptas. Estas maquinitas es básicamente lo que llaman el matadero de la cerveza. Aquí se hace la cocción de la pola. En el centro de una buena cerveza hay un ingrediente fundamental. Para la levadura, para el tema del amargo, para el tema de la decantación. O sea, hay muchas cosas que el agua juega un papel muy importante. Terminado el proceso de la cerveza, vale la pena entender algo. ¿Por qué esta pola es artesanal? No debo servirla como uno siempre le han dicho que uno No, diagonal. Tú tienes, sí, diagonal a 45, pero conservando. Y ya cuando vas en la mitad, ¿sí ves? Ahí ya estoy generando 2 dedos de espuma y ya lo que hago es esto. Cerveza bien fría, pues yo no te aconsejo, ¿cierto? Porque una cerveza artesanal debe servirse a una temperatura adecuada. ¿Qué pasa con tus papilas gustativas cuando comes algo muy frío? Se duermen, ¿sí? Y eso es algo que nos han transmitido por muchos años, de que la cerveza entre más fría, mejor. Eso es falso.
Así se hace, se sirve y se saborea una cerveza artesanal en Colombia, una pola que tiene los más variados tipos. Tantos tipos como la imaginación lo permite. Por ejemplo, el año pasado se sacó una pola a base de arracacha. Después de una larga espera, la semana pasada finalmente se lanzó este libro, La Costa Nostra, de Laura Ardila, un libro que analiza la historia de uno de los clanes políticos más importantes del país. ¿Qué significa para una editorial lanzar un proyecto de estos? ¿Por qué se le mide a hacer este proyecto editorial? No se pierda nuestra entrevista después de comerciales con dos de los socios de Rey Naranjo Editores. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y en este caso de un sector muy específico que es entrañable para muchos de nosotros, es el sector editorial. Estoy hablando de Rey Naranjo Editores, que tiene una inmensa trayectoria, que tiene un inmenso éxito, que tiene mucho profesionalismo y que por estos días es noticia por un motivo que vamos a tocar en un momento, pero quiero darles la bienvenida. En primer lugar, Carolina Rey, bienvenida a Impacto Económico. Mauricio, muchas gracias. John Naranjo, bienvenido a Impacto Económico. Gracias, Mauricio, por la invitación. Bueno, empecemos por mostrarle a la gente más o menos, Rey Naranjo, de qué dimensiones son sus logros y de qué dimensiones son sus éxitos. Y quiero arrancar por uno de los libros quizás más exitosos que ha tenido Rey Naranjo, una historia ilustrada. Se han dedicado buena parte de su trabajo a la ilustración, a la novela gráfica, a los libros infantiles, pero cada vez más metiéndose en narrativa, ya vamos a ver incluso hasta dónde. Pero uno de los libros exitosos, La vida ilustrada de Gabo, de nuestro Gabo. Tienen ediciones en español, tienen ediciones en coreano, tienen ediciones en japonés, tienen ediciones en... Este debe ser ruso. ¿En cuántos idiomas, Carolina? Más o menos en unos 15 idiomas está este libro, Gabo, Mujeres de una vida mágica. ¿Y estos alcances globales, internacionales, se los soñaron ustedes desde el comienzo? Tienen 13 años de vida ustedes. Sí, pues digamos que empezamos con esa intuición de saber que el mercado local tal vez no era suficiente para lo que nosotros queríamos y siempre estuvimos trabajando desde el inicio en la internacionalización de Rey Naranjo y bueno, ha llegado de mano, digamos, de algunos libros como el libro de Gabo y otros títulos que tenemos también traducidos a otros idiomas. John, uno puede decir sin sin riesgo de equivocarse, que Rey Naranjo es un proyecto editorial muy exitoso. Sí, yo creo que sí. Yo creo, digamos que tanto por la formación de Carolina, por la formación de Raúl, que es nuestro tercer socio, por mi formación y vinculación con el mundo del libro, hemos hecho libros infantiles, hemos hecho libros de novela que circulan en Italia, tienen traducciones en diversos países. Hemos hecho libros de crónica, que también es un poco lo que nos convoca en este momento, pues toda la expectativa que se ha generado con el libro La Costa Nostra de Laura. Creo que tenemos como bases muy sólidas en cada uno de los temas. ¿Y dónde reside la gracia de ustedes? Porque uno pensaría que viniendo de la formación visual, fotógrafa, de diseñador, la gracia está en la impresión, pero no. La gracia está en la identificación de autores, pero no. La gracia está en la identificación de ilustradores. ¿Dónde está la gracia de ustedes? Yo creo que está en converger todos esos aspectos y, por supuesto, dentro de lo que somos nosotros y los intereses que tenemos nosotros como lectores y como editores y también, digamos, en esos océanos azules que también empieza uno a encontrar en el mercado editorial nacional, incluso en el internacional. Creo que ahí es donde empezamos a mirar cuáles son las necesidades y cuáles son las propuestas que desde Rey Naranjo podemos hacer para esos digamos, faltantes en el mundo editorial. Hay gente que dice, John, que en el mundo editorial no existe el olfato, sino que existe, ¿qué? ¿La experiencia? Sí, la experiencia yo creo que es la acumulación de todos
de todos los condimentos que configuran un libro. Yo creo que el libro es una maquinaria, un artefacto perfecto, o sea, en él convergen cuestiones tecnológicas en su fabricación, en la fabricación del papel, en él convergen los temas, que el quid del libro, pues el asunto que trata, la visión de los autores, la visión de los fotógrafos, la visión de los ilustradores. Y digamos que yo creo que esa percepción del libro como un artefacto perfecto y en el que buscamos la perfección es lo que hacen nuestros libros pues tan únicos, tan diferentes y de cierta forma pues un poco inmodestamente hablando, pero pues es también, y evidentemente que las cifras lo pueden dar, pues que son libros exitosos, ¿no? Rey Naranjo se va a lanzar o ya está trabajando en la publicación del libro de Laura Ardila Arrieta, el libro La Costa Nostra, que fue censurado por Editorial Planeta. Estaba todo el contrato avanzado, estaba escrito el libro, estaba ya en revisión de pruebas, se habían mandado pruebas a la autora y sin embargo terminó Editorial Planeta cediendo a las presiones de no publicarlo. ¿Ustedes por qué deciden publicar este libro? Yo creo que este libro trata dos temas tangenciales en la realidad y en el momento histórico en el que está Colombia. Yo creo que Colombia, el sistema democrático, el sistema político hay que mejorarlo. Este sistema político en el que unos gobernantes manejan sus campañas con dineros de unos contratistas y que se vuelve casi que un botín para el enriquecimiento de los políticos, para la adjudicación de contratos, ese sistema está mal. Ese sistema nos ha llevado a que en provincia, a que en las postrimerías de Colombia, a que en el verdadero país que es Colombia se armen unos clanes políticos que son nefastos para los temas de desigualdad, porque no es posible que los políticos anden en avión, anden con sus Rolex y con sus automóviles de alta gama y la gente, los niños descalzos con la barriga llena de lombrices y muriéndose de hambre. Ese es un tema que con la desigualdad, que es uno de los mayores problemas de Colombia, se da gracias a ese sistema político y electoral, a esas microempresas electorales o macroempresas ya, porque están manejando las regiones casi como Putin maneja Rusia. O sea, es un tema de un oligopolio, de unas oligarquías tremendamente nefastas para la democracia. Son las motivaciones de Rey Naranjo Editores para haber escogido la decisión de publicar el libro La Costa Nostra, el libro de Laura Ardila Arrieta, censurado en su momento por Editorial Planeta, que profundiza en este tema de los clanes regionales, el clan Char y cómo funciona en concreto en la costa caribe colombiana. Y este es apenas un pretexto para profundizar en este hermosísimo y exitosísimo negocio que tiene, nos reúne aquí a todos, que es ese negocio de estar con los autores, con los ilustradores, con las ideas, con esos océanos azules. Muchas gracias, Carolina, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias, John, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Red Más Noticias por darnos este espacio en su cartelera de programación. Gracias. En días pasados se cumplieron 50 años del golpe de Estado en Chile y ha habido muchos análisis políticos al respecto. Nosotros quisimos hacer un análisis de qué pasó en ese medio siglo con la economía chilena. No se pierda nuestra nota en Impacto Internacional después de comerciales. El pasado 11 de septiembre se conmemoraban 50 años del golpe de Estado Salvador Allende en Chile. Esto ocurrió exactamente en 1973 y a partir de allí hubo muchísimos cambios también en el tema económico, que por supuesto vamos a analizar aquí, porque hay cosas buenas y malas de ese cambio económico. Mauricio, ¿cómo ves este análisis? Pues Karen, es clave hacer este análisis de las cosas buenas y las cosas malas del modelo económico que se instauró en Chile con el golpe militar. Recuerden ustedes que Salvador Allende, cuando llegó al poder,
trató de hacer una economía en la que la participación del Estado fuera mucho mayor. Se estatizaron muchas empresas, se estatizaron muchos sectores. Fuera de eso, intervenciones de precios, aislamiento del comercio internacional, intervención de mercados en términos generales. Con el golpe militar llegó una nueva generación de economistas, llamados los Chicago Boys, porque muchos de ellos venían de la Universidad de Chicago, que empezaron a liberalizar mercados, liberalizar comercio exterior, privatizar distintas actividades y acabar con esos controles de precios en distintos sectores, y eso tuvo dos efectos, Karen. Por una parte, como vemos en este gráfico, Chile poco a poco se fue despegando del resto de la región en términos de crecimiento. La línea roja es la de Chile, la línea verde es la de América Latina y el Caribe, en promedios del ingreso per cápita y su evolución. Bueno, ahí tenemos claro una cosa y es el crecimiento económico que se ha visto. Sin embargo, hay como una sombra que está allí presente y es pues las causas de todo el estallido social y por supuesto también del cambio un poco de corriente. ¿Por qué sucedió esto y cuál es como esa oscuridad dentro del crecimiento económico? Ese modelo liberal, ese modelo de gran libertad de mercados tuvo sus bemoles. Por una parte, una gran concentración del ingreso, es decir, la gente decía, ¿cómo es posible que Chile crezca a esas tasas, el ingreso per cápita crezca de esa manera y todavía haya un segmento de la población que no recibe los beneficios de ese crecimiento? En segundo lugar, esa libertad de mercados da lugar generalmente a que haya una tendencia a la concentración de las actividades económicas, y así sucedió en el caso de Chile. Muchos sectores vieron gran concentración empresarial y eso evidentemente va cerrando posibilidades a otros agentes económicos. Y tercero y muy importante, Karen, buena parte de esta liberalización estuvo acompañada por viveza excesiva, es decir, actos de corrupción, incluso de empresarios, pero también actos de corrupción de funcionarios públicos. Esos tres rasgos muestran que la libertad de mercados y la liberalización de una economía tiene sus bemoles y tiene riesgos que hay que tener presentes. Pues justo aquí en Impacto Internacional nos gusta analizar estos casos para capitalizar lo bueno y por supuesto evitar lo malo en nuestro propio país. Así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, saber exactamente de qué depende que a Colombia lo degraden de ese índice de mercados emergentes a mercados de frontera, pero sobre todo, más allá de los nombres, ¿qué significa eso para nuestros extractos, los que tenemos ahorros, pensiones en los mercados bursátiles colombianos? Y Karen, ¿te quedó claro el balance económico que hay después de medio siglo de conmemorar el golpe de Estado en Chile? Así es, me queda claro que hay un crecimiento económico espectacular, pero que no puede ser a costa de la desigualdad y de la corrupción. Bueno, Pipe, y fantástica tu nota sobre la cerveza artesanal, pero tengo una discrepancia. La cerveza se toma bien fría y ojalá con no mucha espuma. Mauro, definitivamente no aprendiste nada. Es que hay gente que... Bueno, se aprende a veces no se aprende, pero aquí tratamos de compartir toda la información, como hemos compartido con ustedes esta semana aquí desde Capital House, nuestros anfitriones a quienes agradecemos. Y no se pierda la próxima semana nuevamente Impacto Económico, desde aquí o desde cualquier lugar del mundo.